Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Milena Restrepo. Yo soy la directora de la oficina de Medellín de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y para mí es un placer el día de hoy poder darles la bienvenida a este espacio. En la Cámara de Comercio Colombo-Alemana tenemos un firme compromiso de poder brindarles a ustedes la información sobre las diferentes medidas que el gobierno colombiano ha tomado para enfrentar esos momentos de crisis. Es por eso que el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Juan Carlos Romero Ángel, el director comercial del Fondo Nacional de Garantías, quien nos va a presentar el programa especial Unidos por Colombia. Antes de comenzar, quiero tomarme unos minutos para presentarles nuestra institución. La Cámara de Comercio Colombo-Alemana es una institución privada que funciona en el país desde hace 85 años y tiene un objetivo principal y es el fomento y el desarrollo de las actividades comerciales entre Alemania y Colombia. Y esto lo logramos por medio de 3 vías. La primera es que somos un gremio de afiliados, tenemos afiliadas 300 empresas y a lo largo del año gestamos espacios para que estas empresas puedan conocerse e interactuar entre sí para crear contactos comerciales. Como segunda instancia, acompañamos a las empresas en su proceso de internacionalización. Y para ello tenemos un portafolio de diferentes servicios comerciales que las empresas pueden utilizar para conquistar esos nuevos mercados. Y por último, somos la voz oficial de los empresarios alemanes aquí en el país. En estos momentos donde no podemos estar cerca de ustedes de manera presencial, sí podemos estar de manera virtual y es por eso que hemos creado un nuevo espacio denominado Partner Virtual HK, una nueva sección donde ustedes pueden encontrar diferentes contenidos digitales como podcast, webinar, concursos, entrevistas. Entonces, los invitamos para que estemos conectados todos en esta comunidad empresarial colombo-alemana. Nos pueden visitar en nuestra página web y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AHKColombia. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en la red profesional LinkedIn. Entonces, antes de comenzar, solamente para recordarles las preguntas, les agradecemos que nos las escriban en el cajón de preguntas del panel de interacción con los organizadores y las estaremos respondiendo al final. Entonces, sin más preámbulos, les cedo la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por compartir con esta comunidad este programa especial del Fondo Nacional de Garantías. Ana Milena, mil gracias, es con mucho gusto. Al contrario, estamos muy agradecidos contigo y con la Cámara Colombo-Alemana de permitirnos compartir este espacio con los empresarios que es tan importante para nosotros. El Fondo Nacional de Garantías, al final, su ADN y está, digamos, creado el Fondo Nacional de Garantías es para atender la micro, pequeña y mediana empresa que requiera financiación. Normalmente estos espacios, como decimos nosotros en nuestro hashtag, nos estamos reinventando y tú nos ayudas a reinventarnos con este tipo de actividades y es todo lo contrario. Mil gracias por invitarnos, por poder compartir con los empresarios estas nuevas ayudas por parte del Gobierno Nacional en torno a las garantías que emite el Fondo Nacional de Garantías. El propósito de hoy es presentarles, digamos, las nuevas programas especiales de garantía, las nuevas medidas que el Fondo Nacional de Garantías a partir de esta emergencia económica ha tomado, porque nos toca actuar de manera distinta, nos toca actuar pensando distinto, nos toca salir de los puntos de vista tradicionales, nos toca asumir riesgos históricos, nos toca sacar a la micro, pequeña y mediana empresa adelante en lo que tiene que ver con la injerencia que tiene el Fondo Nacional de Garantías, que especialmente está en el acceso al crédito y cómo podemos hacer que los recursos de crédito de la banca lleguen a las actividades productivas gracias a la confianza que el fondo
otorga a cada operación de crédito que va con el respaldo de las garantías del FNG. Les mencionábamos y este es nuestro caballito de batalla por estos días, y creo que el de todo el mundo. Es el momento de hacer las cosas distintas, es el momento de reinventarnos, es el momento de salir todos fortalecidos, de salir adelante. De las cosas malas saldrán cosas buenas. De esto que nadie se estaba esperando, nadie lo puede prever, nadie lo puede planear. Hemos venido todos de una u otra manera, desde su rol, desde su papel, desde su instancia en la sociedad colombiana, aportado en algo. Mantener las pymes a flote, mantener la financiación de las pymes en una forma adecuada, mantener el sector financiero irrigando recursos, mantener el empleo, mantener la productividad en la medida de lo posible, la producción en la medida de lo posible. Sabemos que vamos a tener problemas de PIB este año, de crecimiento económico, en fin, pero pues de esto vamos a salir, y con seguridad, con lo que les voy a contar, aportaremos un grano de arena importante para la micro, pequeña y mediana empresa que deba, digamos, recurrir a la banca a tomar créditos en mejores condiciones que las que normalmente, en las que normalmente se toman. En principio quisiera, para los que no sepan, qué es el Fondo Nacional de Garantías. Es una entidad financiera del Estado que llamamos bancos de segundo piso. Es decir, nosotros no damos crédito, lo que otorgamos es garantías. Ustedes saben que la micro, pequeña y mediana empresa no cuenta con las garantías suficientes para acceder a operaciones de crédito. Luego se presenta una imperfección en el mercado, y es que al no tener garantías y van a solicitar el crédito, la banca no puede otorgar los créditos sin garantías, sin colaterales, no por capricho de la banca, sino porque es una exigencia de la normatividad, dado que la banca no está prestando los recursos de la banca. Tan solo, digamos, de 100 pesos que la banca presta, solo el 10%, solo 10 pesos son de propiedad del banco. Los otros 90 pesos son de propiedad de los clientes, son de propiedad del público. Entonces tienen que colocar esos recursos de manera responsable para proteger, digamos, esos recursos del público captados. Entonces, en ese sentido, la banca pide garantías. Normalmente o no tienen garantía las empresas, o las que tienen las tienen comprometidas en cupos actuales de crédito, o a la luz del riesgo en el que se quiera cubrir el banco, no son suficientes. Luego no estarán satisfechos con aprobar un crédito con un tipo de garantías de esas. Para eso existe el Fondo Nacional de Garantías, que fue creado en el 82, ya llevábamos 38 años en el mercado. Normalmente nuestra fuerza y nuestro lobby y nuestra coordinación y sinergia ha sido de cara al intermediario financiero, porque digamos que el intermediario financiero es a donde los clientes llegan a pedir el crédito. Entonces no tendríamos la capacidad de atender uno a uno al tejido empresarial colombiano. Entonces llegamos al canal, que es el banco, donde ustedes, los empresarios, llegan a pedir el crédito. Ya les cuento más adelante cómo funciona el acceso y cómo podrían obtener garantías del fondo. Y el fondo es una sociedad de economía mixta. Esta tortica que ustedes ven, o este pie que ustedes ven a la derecha de accionistas, es el que estaba hasta hace 2 semanas, porque el Fondo Nacional de Garantía fue capitalizado por la Nación a través del Ministerio de Hacienda en 3.250.000 millones de pesos. Y entonces la participación de la Nación aumenta, particularmente la participación del Ministerio de Hacienda. El Bancoldex también tiene el 30% de las acciones del fondo, Findeter el 8%, y nos hace ser una sociedad anónima de economía mixta. Ese 0.01 que ven ahí, que básicamente la entidad privada que participa con estas acciones es ACOPI, la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Estamos vigilados por la Superintendencia Financiera como cualquier banco. Estábamos hasta hace 2 semanas vinculados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahora todas las empresas financieras que hacemos parte de la holding financiera del Estado estamos vinculados al Ministerio de Hacienda, y lo que hacemos nosotros principalmente es
otorgar garantías. ¿A quiénes? A la micro, pequeña y mediana empresa y a compradores de vivienda de interés social que se les dificulta el acceso a crédito de sus unidades de vivienda, entonces hay una garantía para eso. Pero el foco principal del fondo, en el 99.9% de las acciones que emprende el fondo, es para hacer que los recursos de crédito lleguen a los flujos de caja de los empresarios, para que se genere toda esa dinámica empresarial y todos aquellos que necesiten los recursos a través de las líneas de los bancos con la garantía del fondo puedan tener acceso. La misión del fondo es como aparece en esta diapositiva, es simplemente esto, es facilitar el acceso de la MIPYME colombiana a la financiación para los destinos que necesite la pyme mediante el otorgamiento de garantías. Normalmente, les insisto, sin garantías no hay crédito. Así sea que el banco entregue un crédito con la firma del pagaré, esa es una garantía, o con un codeudor, esa es una garantía, o con una maquinaria, esa es una garantía, o con una fiducia mercantil, esa es una garantía, con una hipoteca, en fin. Y la mejor garantía, la garantía que mejor ponderada está en términos de riesgo, es la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Digamos que normalmente, les cuento una cosa técnica, pero voy a tratar de que sea tan técnica. La Superintendencia Financiera obliga a la banca a que cada crédito desembolsado a cada uno de ustedes, el banco calcule una pérdida esperada de ese crédito cada mes. Y esa pérdida esperada se calcula con base en una probabilidad de incumplimiento de su empresa. Y la probabilidad de incumplimiento de su empresa depende del tamaño de la empresa. Entre más chiquita sea la empresa, mayor es la probabilidad de incumplimiento. Esa probabilidad de incumplimiento se determina con unas estadísticas de cartera que los bancos le envían a la Superintendencia Financiera cada mes. Esa probabilidad de incumplimiento se multiplica por el valor del crédito y finalmente aparece la garantía, se multiplica por una variable que se llama pérdida dado el incumplimiento. Y depende de qué tan buena o mala garantía el empresario le dio al banco para esa operación de crédito. ¿Eso qué significa? Les cuento esto porque normalmente cuando la operación de crédito que ustedes tienen va acompañada de una cobertura del Fondo Nacional de Garantías, la tasa de interés que el banco le cobra al empresario debería ser menor, dado dos situaciones: que el banco no está asumiendo el 100% del riesgo, sino que le cede parte del riesgo al Fondo Nacional de Garantías, y la pérdida esperada, que le contaba ahora, que reporta el banco de su crédito, es menor si tiene garantía del fondo. Entonces, fuera de que no está compartiendo todo el riesgo, está generando menos pérdidas para el banco, luego la tasa de interés debería ser menor. ¿Cómo es el esquema? ¿Cómo ustedes pueden hacer uso de las garantías del fondo? Yo sé que de los 47 asistentes en este webinar, seguramente muchos tendrán garantía del fondo y conocen la experiencia de tomar créditos de la banca con garantías del fondo. Es muy sencillo el acceso. Ustedes en esta gráfica ven muñequitos: un empresario, un intermediario y el FNE. Simplemente el empresario lo que hace es, tiene identificada una necesidad de crédito para lo que la empresa necesite, para capital de trabajo, para compra de maquinaria nueva usada, para modernizar parque industrial, para hacer reparaciones locativas, todo lo que tenga que ver con lo que se llama inversión fija o CAPEX, que es básicamente compra de activos fijos, nuevos o usados, en fin. O si necesitan para capital de trabajo, es decir, para el pago de las nóminas, para el pago de los impuestos, para el desarrollo normal del diario, del cash, de la liquidez de la compañía, pago de proveedores, en fin, ese es capital de trabajo. O necesitan para capitalizar la empresa. No hay otro destino de crédito que necesite la compañía. Cualquier MIPYME necesita para esos tres. O necesita para capital de trabajo, o para inversión en activos, o para capitalizar la empresa. Una vez ustedes tienen en su cabecita esa identificación de ese crédito, van al banco y el banco es quien se encarga de hacer el análisis de crédito. Nosotros delegamos la profesionalidad de análisis de riesgo en la banca, que es quien sabe analizar el crédito. En ese proceso de análisis de crédito, al final va a haber un requisito que el banco preguntará siempre: ¿qué garantías tiene, señor empresario? Entonces, el empresario, si tiene la hipoteca, la dará; si tiene el codeudor, la dará;
la firma del representante legal, por supuesto, estará en el pagaré. Si tiene un bien dado en leasing, lo dará. Si tiene cualquier tipo de garantía, y el banco determinará si esa garantía que el empresario le ofrece es adecuada para cubrir la operación de crédito. La mayoría de las veces, no. La mayoría de las veces, o el empresario tiene comprometidas las garantías, o también puede existir que no quiera comprometer el patrimonio, cosa que a la banca no le gusta mucho, porque si uno no compromete su patrimonio en su empresa, es como una falta de compromiso y de creer en su proyecto empresarial. Pero digamos que normalmente las garantías se quedan insuficientes, y para eso existe el Fondo Nacional de Garantías. Y los convenios con los bancos, a cada banco le tenemos un cupo, de tal manera que ustedes como empresarios van llegando a la banca, y la banca nos va solicitando garantía en la medida que detecten insuficiencia de garantía de su solicitud de crédito, y nos reportan por internet. Es un proceso muy sencillo, es una interacción entre el banco o la entidad financiera que sea y el fondo a través del portal transaccional. Si necesitan una garantía, el banco hace algo que llamamos reserva de cupo de la garantía antes de desembolsar el crédito, y el sistema del Fondo Nacional de Garantías en menos de un minuto le arroja un número de garantía que hace que con esa garantía ya está en firme y se puede producir el desembolso. Tiene todas las ventajas, en el sentido de que si le pidieran al empresario una garantía hipotecaria, pues tendría que irse a correr escrituras, a ir a hacer vueltas notariales, a ir a hacer diligencias de notariado y registro, pagar normalmente unos costos de una hipoteca pueden estar entre el 4 y el 4.5% sobre el valor del crédito. No es automático, la pyme necesita los recursos ya, pero no se los pueden desembolsar hasta que se constituya la garantía. Y con la garantía del fondo es totalmente automática. Ustedes allá en su empresa, sentaditos, tienen la garantía aprobada. Las únicas dos razones por las que podemos negar una garantía son o que el empresario tenga el cupo full, al tope máximo que el fondo está dispuesto a asumir riesgo por un empresario, que en condiciones normales son créditos de 3.700 millones de pesos, si es una pyme general normal, o si es un microempresario hasta 25 salarios mínimos, 21 millones de pesos, si es una mediana empresa hasta 6.700 millones de pesos. Digamos que hay un tope máximo hasta el cual el fondo está dispuesto a asumir riesgo por un deudor, para tener posibilidad de atomizar en todo la MIPYME, en todo el país. Entonces, ustedes les decía que no hacen nada. La operación con el fondo para ustedes es cero trámites, no tienen que hacer ninguna gestión ante el Fondo Nacional de Garantías para que obtengan la garantía. Todo lo hacen a través del intermediario financiero, y lo único que tienen que hacer es, cuando estén firmando el pagaré y les van a desembolsar, hay una cartica que llamamos anexo 2, que es una carta de aceptación de la garantía, es decir, donde ustedes aceptan que ese crédito tiene la cobertura del Fondo Nacional de Garantías, y se les va a cobrar una comisión. El fondo es una entidad del Estado, pero no recibe, digamos, recursos del presupuesto, no recibe recursos de los impuestos, tiene que ser totalmente autosostenible, y la manera de ser autosostenible es que el fondo debe cobrar una comisión por el riesgo asumido por el empresario. Es decir, es como si el fondo le prestara el patrimonio a un tercero que no conocemos, en este caso porque el empresario, no vemos ni un número del empresario, ni un balance, ni un estado de resultados, nada. Simplemente confiamos en el análisis que haga el banco. Le prestamos el patrimonio, y en función de ese patrimonio el cliente o la pyme va y le pide el crédito al empresario. Aquí hay que hacer un tema que, digamos, siempre hay que andar en estos temas como con mucho cuidado, porque la garantía del fondo, en caso de que el empresario incumpla, el fondo tiene la obligación de pagarle al banco. Y esos recursos que recibimos de los empresarios deben alcanzar para pagar toda la siniestralidad y para honrar la siniestralidad que se presenta en el sistema financiero. Aprovecho para hacer una cuñita que se ha visto mucho en estos días, y es que como salen tantas medidas, las medidas salen y uno, digamos, normalmente los medios pueden distorsionar la verdad de las medidas, y yo en muchas ocasiones he escuchado noticias que el gobierno va a respaldar las operaciones de crédito de los empresarios al 90%, y que si el empresario no paga, el gobierno paga por él el 90%. Eso es
totalmente, digamos, distorsionado, porque el fondo sí entrega unas garantías en función de que el empresario acceda a la operación de crédito, pero en caso de que el empresario incumpla, él tiene que pagar el 100% del crédito, claramente, porque el fondo SADE le paga al intermediario financiero, pero indiscutiblemente repite contra el empresario que incumplió. De lo contrario, no existiríamos. De lo contrario, sería recurso regalado, que pues de eso no hay. Entonces, digamos un mensaje muy importante es: el fondo está para facilitar el acceso al crédito, está para cumplir el objetivo social nuestro, que es que la plática llegue a las actividades productivas, pero por supuesto en condiciones normales de pagar adecuadamente la operación de crédito. ¿Quiénes pueden acceder a las garantías del fondo? Como mencionamos aquí en esta diapositiva, son claramente MIPYMES domiciliadas en Colombia, pueden ser MIPYMES que sean hijitas de alguna filial, o sean filial de alguna casa matriz internacional, pero la MIPYME debe estar registrada en Colombia, generar empleo en Colombia, pagar impuestos en Colombia, es decir, todo en Colombia. Que esa MIPYME puede ser persona natural o jurídica, no nos interesa la persona que sea, si jurídica o natural, solo que realice alguna actividad económica específica. Atendemos cualquier empresa de cualquier sector económico, hay que hacer una aclaración ahí. El fondo en condiciones estándar, no de esta emergencia económica, no atiende empresas del sector agropecuario primario. En esta ocasión, con estos programas que les voy a presentar, sí atenderíamos empresas que tengan insuficiencia de garantías y que sean parte o hagan parte del sector agropecuario primario. ¿Qué es una micro, pequeña y mediana empresa? En Colombia, una microempresa, a partir de diciembre del año pasado, cambió la clasificación de medir las empresas ya no por activos totales, sino por ventas. Y una microempresa en Colombia es aquella que vende al año hasta 1.559 millones de pesos. Una pequeña empresa es aquella que vende hasta 7.274 millones de pesos al año, y una mediana empresa es aquella que vende hasta 51.951 millones de pesos. Esas es las empresas que pueden acceder a la toma de garantías del Fondo Nacional de Garantías. Aquí paso entonces ya a contarles los programas que denominamos Unidos por Colombia, así como se llama este webinar, y principalmente estos programas están orientados a satisfacer necesidades de recursos de crédito solo para capital de trabajo en este tramo. Si hoy por hoy la empresa necesitara hacer una inversión en activos fijos, comprar maquinaria, capitalizar la empresa, se iría por los productos tradicionales del Fondo Nacional de Garantías y claramente lo respaldaríamos. Pero en esta coyuntura lo que queremos es poder sacar unos productos, unos programas que atiendan el mantenimiento del empleo y que los empresarios puedan sostener y mantener la nómina por el periodo en el que están siendo afectados por este autoaislamiento obligatorio que, pues, como todos sabemos, se extendió 2 semanas más, y bueno, eso impacta un montón en las empresas. Es claro que son solamente recursos frescos o para nóminas o para capital de trabajo. Ahí hay dos programas que ya les voy a contar. Y por supuesto, lo que pretendemos con esto es disminuir los impactos que tienen las empresas derivado de la disminución en ventas, casi cero algunos, o de todas maneras asisten abiertas las operaciones de algunas empresas, los ingresos están muy por el suelo. Los 3 programas que les voy a presentar hoy obedecen a estos 3 ítems. El primero lo denominamos Unidos por Colombia Nóminas. Es un tramo de recursos de crédito con garantía del fondo por 12 billones de pesos. Ya les cuento cómo funciona. El segundo es Unidos por Colombia para Capital de Trabajo, distinto a nómina. Es un programa por 3 billones de pesos de crédito. Y el tercero es Unidos por Colombia Trabajadores Independientes, que es un cupo de 1 billón de pesos. En este sentido, normalmente los trabajadores independientes tienen una connotación especial, y es que aquí estamos hablando del señor que tiene la carpintería, de la señora que tiene el salón de belleza, del señor que tiene la tienda, el taller de ornamentación, el mecánico, también caben pues odontólogos, médicos, en fin, que a veces cuando van a la banca, la banca no los
no sabe por dónde atenderlo, si por una banca personal o por una banca pyme, y normalmente terminan entregándole créditos de consumo. Y el fondo históricamente no ha atendido créditos de consumo, les mencionaba, les reitero, porque siempre ha entregado los créditos que están destinados o garantías que están destinadas para créditos que tengan que ver con alguna actividad económica. Entonces, si no sacábamos unas garantías para independientes, seguramente se iban a quedar sin crédito, y queremos que todo la caracterización de las pymes tenga garantía o tenga crédito vía garantía. El primer programa lo denominamos nóminas al 90%. Este es el primer hito, esto es histórico, esto no se ve nunca en ningún fondo de garantías del mundo, nunca. Normalmente los fondos de garantías del mundo funcionan, si son del Estado, parecidos a nosotros, con un modelo que se llama modelo de garantía automática, que es lo que les mencioné, es decir, que no conocemos al deudor, pero igual le damos el respaldo a través del análisis del banco. Y hay otros, en el mundo funcionan otras que se llaman fondos de capital, fondos recíprocos de garantía, que el empresario tiene tantas garantías como aportes tenga en ese fondo. Entonces, en el mundo normalmente las coberturas de los fondos de garantía son del 50%, y le decimos a la banca, el Fondo Nacional de Garantías pone el 50% del riesgo y usted el otro 50%, es decir, compartimos riesgo. Pero en estos momentos en los que necesitamos que con mayor razón y con mayor velocidad y con mayor énfasis llegue la plática a las actividades productivas, decidimos sacar un programa de crédito donde los cubrimos a ustedes hasta en el 90% del riesgo. Es decir, el banco solo asume el 10% del riesgo y ustedes no tienen que poner sus garantías. Entonces, esto tiene unas condiciones especiales que ya les voy a contar. De esos 12 billones de pesos, el monto inicial del programa son 6 billones. En la medida en que se van agotando los 6 billones, vamos soltando los otros 6 billones para completar los 12 billones. La duración del programa, vamos hasta el 30 de septiembre del 2020, o se podría ajustar de acuerdo a si no se han utilizado todos los recursos de aquí a allá, o digamos, vemos que hay otro tipo de necesidades, ya no de nómina, sino para otras actividades que requieren los empresarios producto de en ese momento ya estar respirando, ya estar reactivando sus compañías. El perfil de los beneficiarios para este producto son personas naturales o jurídicas con ventas hasta 51.951 millones de pesos, y enfatizo, insisto, incluimos la financiación de actividades agropecuarias primarias. Tiene un requisito fundamental para entrar, y es que el empresario con corte al 29 de febrero no debe tener una mora máxima a 60 días. Inclusive el programa es laxo porque en 29 de febrero no había sucedido nada todavía. Si alguien tiene una mora de 60 días, era producto no de la afectación de ahora, sino de pronto de falencias del mercado, propias o macro o micro compañía. Pero bueno, aceptamos empresas que a 29 de febrero hubieran tenido una altura de mora de 60 días. Y en cartera de microcrédito, que a esa misma fecha hayan tenido moras máximo de 30 días. Entonces, para nómina hay dos productos, uno dirigido a pymes, hablábamos para pequeña y mediana empresa, y el que sigue es dirigido a microempresas. De nóminas para pymes, normalmente cuando las empresas ven los anuncios del presidente de la República o de los ministros o de la prensa o de las noticias en televisión o lo que sea, normalmente uno ve el aviso, el anuncio el sábado, y el lunes va al banco a pedir el crédito, y eso no es tan rápido. Hoy por hoy, digamos, hoy sí les tengo la buena noticia que ustedes ya pueden salir de este webinar e ir a pedir sus créditos, porque ya la mayoría de bancos están listos. Les digo porque no es tan rápido desde el anuncio hasta la implementación, porque el Fondo Nacional de Garantías tiene convenio con toda la banca, y toda la banca tiene los productos de garantía parametrizados con los estándares de hoy, no con estos estándares que se salen totalmente de lo normal. Entonces los bancos tienen que en sus sistemas parametrizar las características del producto, es decir, que sea una garantía del 90%, que sea hasta 2.000 millones, que tenga un periodo mínimo de gracia, en fin, cosa que no tiene los productos en condiciones normales.
Entonces, es una queja de los empresarios recurrente y con toda la razón. Pero digamos que hoy por hoy, ya pasada una semana y media de haber salido este programa, ya podemos decirle que ayer había desembolsos por 1.100.000.000.000 de pesos en el primer lunes, digamos, y solo por nómina. No les sé decir el dato de capital de trabajo, pero ahí va avanzando. Es decir, que ya ustedes pueden encontrar eco en la banca con garantías del fondo. Generalmente también sucede un proceso de capacitación de la banca. Nosotros todo este tiempo no salimos de un webinar, no salimos de una teleconferencia, no salimos de una reunión con el banco, porque tenemos que tener muy bien informado al banco de estos productos, que ellos los implementen internamente y nosotros lo bajamos hasta llegar al gerente de la oficina, para que cuando ellos tengan la solicitud de crédito de ustedes, ustedes no se encuentren con desinformación, sino que ya está implementada y puedan ustedes radicar la solicitud e inicie el análisis para la aprobación del crédito. Esa cuñita quería hacerles antes de contarles las características del programa. Entonces, este programa tiene que ustedes podrán tener un crédito máximo de hasta 2.000 millones de pesos. El destino de crédito es el pago de nóminas exclusivamente. La cobertura es el 90%, vuelvo y les insisto, la cobertura es que el banco está cubriendo el riesgo con una garantía del fondo por el 90% y ustedes no están poniendo garantía. Seguramente el banco les pedirá el 90% de la garantía del fondo y el otro 10% lo cubrirán con la firma de la sociedad o algo de ese estilo, pero digamos que es un tema que ese otro 10% se negocia con el banco, pero normalmente es así. La comisión del fondo también es un tema que hay que aclarar muy bien. Está subsidiada por la nación en un 75%. En condiciones normales, con una cobertura del 90%, si uno calcula y tarifa una comisión en función del riesgo, sería una comisión que costaría alrededor de el 9.5 o 10% anual. Una comisión bastante elevada. Entonces, cuando diseñamos estos productos, junto con el Ministerio de Hacienda se decidió que la nación iba a subsidiar el 75% de esta comisión y ustedes pagarían por este producto de nómina el 2.72. Estamos hablando de 27.200 pesos por millón. También tiene una connotación y es que en condiciones normales, cualquier comisión de lo que ustedes paguen, cualquiera, incluida la del Fondo Nacional de Garantías, tiene IVA. En este caso no tienen IVA, entonces es un costo financiero inferior, perdón, que el empresario no va a incurrir en ese IVA. Aquí debo detenerme un poquito para que hablen con sus contadores, los que no lo saben. La comisión del fondo es considerada un gasto financiero y al ser un gasto financiero, el Estatuto Tributario en su artículo 207 le permite al empresario deducirse un 32% en renta de lo que pagó de estos 27.200 pesos. Entonces, es un factor adicional de bajar la comisión. Y otro factor adicional importantísimo es que la banca en general bajaría la tasa de interés entre 1 punto y 1,5 puntos cuando tiene una cobertura del 90%. Al final, si uno hace la cuenta en el periodo gravable entre el beneficio tributario, el de no tener IVA y que el banco disminuya en promedio 1 punto la tasa de interés, la comisión del fondo se diluye en el periodo gravable casi que en su totalidad. Otra condición de este producto es que el plazo mínimo es de 12 meses y máximo hasta 36 meses. Normalmente cuando hay, ustedes lo saben, créditos para capital de trabajo, que la nómina es un capital de trabajo claramente, pues normalmente son hasta 12 meses, porque el ciclo de capital de trabajo normalmente es de 1 año. Aquí en este caso le hemos dicho a la banca, si hay que darle un poquito más de plazo y hasta 36, habría que dárselo. Lo que sí no negociamos es que entreguen un crédito sin periodo de gracia. Si el banco quiere cubrirse con una garantía de este estilo del 90%, al empresario mínimo deberá darle 6 meses de periodo de gracia, que es lo que asumimos nosotros que podría estar demorándose en coger respiro y oxígeno otra vez el tejido empresarial colombiano, a través de paulatinamente ir
digamos, reactivando sus actividades productivas. Hay dos condiciones especiales de la línea, y es que primero, el empresario, una vez le financie el banco la nómina, debe presentarle o no presentarle, si el banco se lo solicita, mantener el comprobante de pago de la nómina que fue financiada con ese crédito. Eso para que, digamos que para que no haya como podría haber de pronto uso indebido de los recursos o desviación de recursos a otras actividades. Para que eso no pase, les voy a contar el siguiente producto, que es el de capital de trabajo. Y el Fondo Nacional de Garantías y el banco, ¿cómo van a financiar la nómina? Si la nómina la van a financiar con el valor que aparece en la planilla integrada de aportes, la famosa pila. Si en la pila del mes pasado aparece que la nómina de ustedes valía 18 millones de pesos, se la presentan al banco y el banco le desembolsará esos 18 millones de pesos. Y así cada mes. Es posible que ustedes estén pidiendo créditos para nómina. Pueden pedir, si se atrasaron en marzo, en la nómina, pueden pedir el de marzo y el de abril, con las dos pilas de marzo y de abril. Y de ahí en adelante, de a una pila hasta el mes de septiembre. Uno diría que uno ya en agosto, en septiembre no debería estar pidiendo para nómina, pero si así es la necesidad de la empresa, el producto lo permite hasta septiembre. El valor siempre será ese, el correspondiente a la pila, salvo en el mes de junio, que el producto permite que el banco desembolse hasta el 150% de la pila de mayo, teniendo en cuenta que en junio se producen o hay que pagar primas semestrales. Entonces, para que también quede financiada en estas condiciones, como se dan cuenta, con un monto de crédito alto, con una cobertura altísima, con un periodo de gracia que les da un montón de beneficios de poder respirar tranquilos, con una comisión que se diluye casi en su totalidad en el periodo gravable y con unas condiciones que permiten que los recursos van a ser destinados exactamente para mantener el empleo de las compañías. Esto es el producto para pymes. El que sigue es el producto para microcrédito, es decir, empresas que sus nóminas, se me olvidaba mencionar algo con respecto al anterior. Aquí se pueden financiar nóminas o salarios de empleados que ganen o tengan una asignación salarial hasta 5 salarios mínimos legales vigentes. Ahí estamos hablando de algo así como de 4.800.000 pesos, algo así, hasta ese tope. Si ustedes tienen sus compañías salarios de mayor de ese tope, se tendrían que ir por el producto de capital de trabajo, no por este, que ya les mencioné. Entonces vuelvo de microcrédito. El monto máximo del crédito a garantizar aquí es hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, estamos hablando de 21.945.000 pesos de crédito. El resto de condiciones es igual. Destino del crédito es pago en nóminas, la cobertura del 90%, el tipo de cartera es microcrédito y el perfil de los beneficiarios son microempresas con ventas hasta 1.559 millones. Y el periodo de gracia disminuye un poco aquí ya no es de 6 meses, sino de 4 meses. El resto de las condiciones son iguales y la comisión vale el 3.40%. Digamos que me dediqué a la mayor parte de la explicación en el primero para que en la segunda casi que es un espejo del primero, solo que es orientada o dirigida hacia microcrédito. El segundo programa es ¿cuál? Nosotros digamos que normalmente el fondo ha trabajado en dos líneas específicas. Una, en los créditos que ustedes ya tuvieran andando y ese crédito empezara a tener moras y ese crédito tuviera garantía del fondo y estuviera imposible el pago de las cuotas, el fondo facilitó todo junto con la banca, todo lo posible para que las cuotas o se prorroguen o las reestructuraciones se hagan a un plazo mucho más largo al que estaba inicialmente pactado. En fin, digamos, entonces la banca congela pagos, la banca da periodos de gracia y el Fondo Nacional de Garantía, las comisiones que tenía que pagar, digamos, un cliente, si se produce una reestructuración hoy, normalmente debería pagar una comisión por la vigencia de riesgo de ahí en adelante. El fondo en ese primer año le regala la comisión al cliente y no tiene que pagarla porque no tiene con qué pagar la cuota, pues no va a tener con qué pagar la comisión del fondo, entonces se la empieza a cobrar a partir del segundo año. O sea, pero nosotros en el fondo pensamos que no es suficiente solamente
con ayudar al empresario a reestructurar sus obligaciones y a que respire un poquito por ese lado. No, también es necesario que una vez reestructurado tenga oxígeno en cuanto a capital de trabajo para empezar la dinámica nuevamente. Entonces, está este segundo programa de capital de trabajo con una cobertura un poco menor del 80%. Normalmente esta cobertura, insisto, es del 50%, en capital de trabajo quedó del 80%. Este es un monto inicial por 3 billones de pesos, la duración del programa igual hasta septiembre, el perfil de los beneficiarios igual, micro, pequeña y mediana empresa. Aquí también cabe incluida la financiación agropecuaria primaria, el comportamiento crediticio es igual. De aquí en adelante se nos facilita la presentación porque son características muy similares en cuanto a los perfiles. El primer producto de capital de trabajo está dirigido a pymes. Y aquí tenemos dos connotaciones en cuanto a monto de crédito. Si es una pyme en general, la pyme podrá acceder hasta 2.400 millones de pesos en valor crédito con el 80% de cobertura del Fondo Nacional de Garantía. Si es una pyme preferente, hasta 4.400 millones de pesos. ¿Quiénes son las pymes preferentes? Es un listado que el fondo saca mensualmente de una base que la banca nos presenta todos los meses. La banca nos tiene que reportar el estado de cartera de cada cliente garantizado por el fondo. Y estos son unos clientes que seguramente habrá sentaditos en sus casas, algunos clientes preferentes con el Fondo Nacional de Garantías que tienen un saldo expuesto con el sistema financiero de 800 millones de pesos, que tienen garantías con el fondo mínimo de 400 millones de pesos y que en una ventana de tiempo atrás de 3 años no ha tenido una mora mayor a 15 días. O sea, es un cliente impecable. A ese cliente le duplicamos casi los cupos y en condiciones normales las comisiones para esos clientes son sustancialmente menores. Entonces, por eso es que dividimos los montos máximos de crédito, uno para la pyme general, que no es preferente, y otro, 4.400 millones de pesos para pymes preferentes. Destino de crédito, capital de trabajo. Todo lo que la empresa necesite de cash, de liquidez, de dinero para pagar proveedores, para pagar inclusive nóminas de las que les mencionaba ahora, que vale más de 4.5 salarios mínimos. Inclusive hay nóminas que no se pueden pagar que no están en la pila, por ejemplo, las IPS, las EPS, que tienen médicos que ganan más que eso, por ejemplo, o empleados que no están dentro de la pila porque trabajan por prestación de servicios, o digamos, todo lo que se salga que esté dentro de la pila, o hay empresas que pagan parte de la nómina basada en la pila, pero parte de la nómina se la delegan a una cooperativa para que les pague la nómina o una empresa temporal, en fin, se podrían entender como capital de trabajo ese tipo de nóminas que no caben por el programa que se acaba de presentar. Y aquí cabría nóminas más todo lo que ustedes necesiten para capital de trabajo, para las condiciones normales de pago de materias primas, de pago a proveedores, digamos, todo lo que se necesite, que ustedes saben que se necesita en el día a día. El periodo de gracia de capital de este producto no es de 6 meses, es de 4 meses. El plazo mínimo es de 12 meses y hasta 36, cobertura del 80%. Aquí se puede el tipo de cartera, o un crédito comercial o una cartera de microcrédito, y la comisión es un poco más barata aquí, dada la cobertura del 80 y no del 90%. Aquí la comisión es del 1.97, aquí ya tiene ese 1.97 incluido el 75% de subsidio de la nación. Como se dan cuenta aquí, el gobierno les ha puesto todo a su favor. Coberturas para que accedan, periodos de gracia mínimos para que respiren mejor y comisiones subsidiadas, de tal manera que no hay una condición más favorable en el acceso al crédito que esta, y finalmente esto se deriva en una menor tasa de interés necesariamente por la cobertura. Esta misma dinámica de capital de trabajo funciona para pymes, funciona para microcrédito. Entonces, es un monto máximo de crédito a garantizar de 25 salarios mínimos legales vigentes, conservando las condiciones, las otras condiciones iguales. Cobertura del 80%, plazo mínimo entre 12 y 36 meses, la comisión es del 2.47. Normalmente las comisiones de microcrédito versus las de pymes son un poco más costositas. Aquí es como el 0.4 más costoso,
dado que el microcrédito generalmente tiene mucho más riesgo de incumplimiento que una pyme. Aquí hay una tercera línea, que es una garantía para el microcrédito del 70, ya no del 80, sino del 70, porque hubo entidades financieras del estilo de ONGs financieras, de cooperativas, de algunos fondos de empleados, sobre todo cooperativas muy regionales, que les cuesta mucho fondearse para poder prestar. Y entonces nos decían, no nos pidan que les demos mínimo 4 meses de periodo de gracia porque no somos capaces por nuestra estructura de fondeo. Entonces nosotros les dijimos, perfecto, pero entonces no le damos una garantía del 80, sino del 70%. Esto aplica mucho de lo que hemos visto para cooperativas en el Bichada, en el Baupés, en Amazonas, que no hay mucha presencia de la banca y son nuestro brazo para que regionalmente en esos lugares alejados lleguen los recursos de crédito. Finalmente, el tercer programa está basado en lo que les mencionaba y es un tramo de 1 billón de pesos para trabajadores independientes, que básicamente son los perfiles que les mencionaba al principio de la reunión. Cualquier persona que tenga un negocio, que venda arepitas, que tenga su miscelánea, su tienda, que sea un odontólogo y necesite para el instrumental. Bueno, yo creo que el odontólogo no cabe en este ejemplo porque será una de las profesiones más complejas por estos días. Pero digamos, cabe todo ese panorama de negocios independientes. El comportamiento crediticio es exactamente igual. 60 días debería tener máximo de demora hasta el 29 de febrero y 30 para microcrédito. Para garantizar aquí de 25 salarios mínimos legales vigentes, cobertura del 80%. Hay un requisito que le pedimos al trabajador independiente y es que haya realizado aportes de seguridad social mínimo 3 meses consecutivos de los últimos 6 meses. Digamos que ahí como que se le perdonan los últimos 3 derivados a que de pronto no tuvo con qué pagarlos estos últimos 3 meses, entonces podrá acceder siempre y cuando cumpla ese requisito. Comisión del 247. Y hay una final que ustedes saben que las fintech pues es un nuevo actor en el sistema financiero, hace parte del ecosistema financiero y ya empiezan a tener importancia en el desembolso de créditos mucho más baratos, digamos, mucho más livianos, porque las fintech simplemente es pedir un crédito por el teléfono, por el computador, no tienen un costo de estructura atrás. Entonces, normalmente son esquemas muy livianos y el fondo ya está garantizando a 9 fintech de estas. Aquí el monto máximo de crédito garantizado es 4.5 millones de pesos. 4.500.000 es chiquitico el programa de crédito aquí para la fintech. Cobertura del 80%. Haber realizado igual aportes de la seguridad social mínimo 3 meses y exactamente igual que el producto de microcrédito. Aquí hay un panorama para todo el auditorio, es decir, yo me imagino que la mayoría estarán entre pequeñas y medianas, pero para los que estén dentro del marco de microempresa y soliciten microcrédito, ahí está la garantía. Esa es como la presentación que tenía de los programas. Seguramente más adelante irán saliendo más en la medida en que vayamos calibrando el mercado y veamos que se van necesitando más cosas vía financiación, pues las iremos entonces sacando, comunicando y publicando. Estoy dispuesto, Ana Milena, para las preguntas que necesiten. Espero que todo esté claro y por supuesto, adelante con las preguntas. Bueno, Juan, quiero abrir esta sesión de preguntas preguntándote cuáles son esos requisitos, cuáles son los documentos que los empresarios deben tener a mano al momento de solicitar el crédito en su entidad financiera y cuál es ese paso a paso que debe seguir el empresario. Mira, normalmente te voy a hablar por el estándar, porque pues claramente como quedó informado, pues el fondo no pide ningún documento, pero los bancos tienen unos documentos más o menos estándar que al analizarlos les permite saber si el empresario, como decimos coloquialmente, tiene negocio o no tiene negocio, si es viable o no es viable. Claro, en esta coyuntura la mirada es distinta. En esta coyuntura van a recibir muchos análisis de crédito donde hoy no hay negocio.
pero claramente en el pasado, si uno ve el balance a 31 de diciembre del 2019, ve un año atrás, uno ve la evolución del negocio. Y uno ve que él tiene contratos, y uno ve las ventas, y uno ve la facturación, y uno ve, claro, la moralidad comercial, que eso es otro tema con consultas centrales de riesgo, pero en general, una empresa debe aportar, si es persona jurídica, su certificado de Cámara de Comercio, los estados financieros de 2 o 3 años, dependiendo del banco lo que pida, y el último corte más reciente, y pide el balance general, estados financieros, en algunos casos pedirá las notas, digamos que todo lo que tiene ya la empresa en una contabilidad no es nada extraordinario, eso es lo que pide. Si es una persona natural con actividad económica, igual. Entonces, digamos, ese es como el estándar de documentación. No sabría decirte banco por banco qué piden, pero el estándar es ese, Ana Milena. Perfecto. Y en línea con esa pregunta anterior, Liliana Silva Granados nos pregunta que algunos bancos, cuando se acercan a consultar sobre los créditos, les pide que tengan ventas mínimas anuales por 300 millones de pesos para poder acceder a estos créditos. Y ella pregunta si esto es correcto. Es que es potestativo de cada intermediario financiero. O sea, o de la política de cada intermediario financiero o del nicho de atención que tenga ese intermediario financiero. Si yo, por ejemplo, me voy a un Banco Mundial de la Mujer o a una Fundación Mundo Mujer o a un Banca Mía o WW o Banco Caja Social, porque la naturaleza y el origen y el ADN de ellos es entregar recursos de montos bajos, normalmente no le pedirá ingresos de ese estilo. O depende de la banca que yo me vaya. Si me voy al Banco Sudamérica, seguramente sí. Si me voy al Banco Itaú, seguramente sí. Depende mucho del banco. Yo no te podría estandarizar porque eso es potestativo de cada intermediario financiero y es la tarea del empresario normalmente yo siempre le aconsejo al empresario que vaya al banco donde históricamente le han dado. Yo le aconsejo que vaya al banco donde tiene la relación. Y él, donde tiene la relación, ya sabe cuáles son los requisitos. Si es nuevo o va a pedir crédito nuevo, tendría que ir a hacer un sondeo con un par de bancos. Y claramente, si yo no vendo más de 300 millones de pesos al año y me voy para Sudamérica, no me van a atender, pero si me voy para Bancolombia, seguramente sí. O si me voy para Banco de Bogotá, seguramente sí, porque tienen nichos de atención distintos dentro del banco. Y si me voy para el banco de microcrédito, claramente sí. Entonces, es un tema de sondeo también del mismo empresario. Bueno, Mauricio Restrepo nos pregunta que si es posible conocer las 7 fintech autorizadas. Sí, claro. No las tengo de memoria, pero una es Finactiva, que inclusive está en Medellín. Otra es Sempli, que también está en Medellín. Otra es Mesfix. Otra es Tu Progreso. Otra es... he hecho como 4 o 5, pero si quieren, no las tengo aquí, no las tengo aquí a la mano. Entonces, pero Se son, las podemos mandar junto por con supuesto, las memorias del evento. claro que sí, Perfecto. claro que sí. Tengo también otra pregunta de Vivian Martínez que nos pregunta, la renovación de la Cámara de Comercio era hasta el 31 de marzo. Con la coyuntura, muchas empresas no han podido realizar esta renovación. ¿Usted cree que no haber renovado aún puede ser un limitante para acceder a los créditos? Me declaro impedido para contestarte, porque, vuelvo y te digo, no, yo te podría preguntar con un banco, pero como nosotros no exigimos nada documental, pues nosotros no lo pedimos. Yo diría que eso es una respuesta de puro sentido común, que deben estar exentos de la renovación por todo esto que está pasando, porque todo el mundo puso su granito de arena en términos de eximir de ciertas cosas. Yo digo que si se aplazaron los impuestos, ¿cómo no se va a aplazar el registro mercantil? Yo diría que sí, es un tema que habría que o hablarlo con el banco que va a pedir el certificado de cámara o con la misma Cámara de Comercio para mirar qué medidas tomó respecto al tema.
Perfecto. Sandra Milena Montes nos pregunta que si las empresas que se encuentran bajo la ley 1116 estarían cobijadas en este proceso de crédito con el Fondo Nacional de Garantías o no. Mira, ese es un tema, ¿me permites un segundito? Me están dando una llamada súper urgente, un segundito, por favor. Qué pena. Claro, tranquilo. Aló, aló, qué pena. Hablas con Rafael primero. ¿Cómo estaba? Pues, ¿Aló? Hola, sí, acá seguimos. ¿Aló? Hola Juan, si aquí seguimos, te Ana escuchamos. Milena, perdóname, pero era súper urgente porque es para un tema médico de mi mamá que estábamos esperando hace un montón. Y no, pero perdóname que se entere todo el mundo, pero me tocaba, yo sé que estas cosas, el protocolo no lo permite, pero me tocaba. ¿Mm? Tranquilo, estas situaciones también hacen parte de la realidad que ahora estamos viviendo todos en este confinamiento y trabajando desde nuestros hogares. Sí, mil gracias por entender. Me preguntabas, Ana Milena, de una empresa que está en ley 1116. Mira, es que no es un tema tan fácil de abordar. De cara al requisito nuestro, es probable que la empresa esté en ley 1116 y esté cumpliendo los requisitos, esté cumpliendo sus acuerdos de pago, esté funcionando bien, en fin. Y si a 29 de febrero no tenía una altura demorada más de 60 días, por lo menos de cara a lo que el Fondo Nacional de Garantías pide, podría ser usuaria del crédito con garantía. Ella tiene que ir a hablar con el banco para ver el banco qué piensa, porque a veces hay políticas depende mucho de la compañía, es que no te podría, hay preguntas particulares que de pronto alguien le dice que va muy bien, el banco le sigue dando. De pronto hay unas que o está recién firmado o recién aceptadas en ley 1116 y están apenas negociando, entonces no le da, depende mucho. De cara al Fondo Nacional de Garantías, si cumple el tema de la altura de 60 días máximo al 29 de febrero, nosotros podríamos darle, pero dependemos del banco. Tú sabes que aquí la aprobación nuestra, yo al principio les decía, es una garantía automática, aprobada, pero dependemos del análisis del crédito que haga cada intermediario financiero.
Perfecto. Nos preguntan también por acá que si una empresa que está constituida recientemente, sin historial con estados financieros, puede aplicar como persona jurídica alguna de estas líneas de crédito. Sí, es probable, pero tú sabes que la banca normalmente mira el comportamiento de sus ingresos a través de sus ventas. Entonces, normalmente hay bancos que piden un año, hay otros que piden excepcionalmente 6 meses, pero alguien que lleve 1, 2, 3, 4, 5 meses es difícil porque no puede mostrarle un tema consecutivo de ventas o de evolución de ventas o de crecimiento en ventas o de márgenes crecientes. Entonces, normalmente el banco tiene políticas normalmente de un año, normalmente. Perfecto. Y tengo también otra pregunta que nos indican que si la empresa no tiene cupo de crédito, si hay alguna forma de acceder a esos préstamos, ya que la mayoría de las entidades financieras están diciendo que no es posible. Es decir, como si fuera prerequisito tener ese cupo de crédito activo con su entidad financiera. No necesariamente. O sea, si el empresario no tiene cupo de crédito, lo solicita. O sea, si entiendo es que no tiene cupo de crédito porque se le acabó o no tiene cupo de crédito porque no se lo han dado. ¿Cómo será para poderlo? Porque la respuesta es distinta. Porque si se le acabó, es un tema de análisis de crédito para saber si se lo renuevan o no. O si llegó al tope, es un tema de análisis de crédito para saber si le aumentan el cupo o no. O si se lo bloquearon por un mal comportamiento de riesgo, pues no le van a dar más. Claramente aquí el tema de moralidad comercial y de consultas centrales de riesgo no tienen que ser reportes graves, no pueden ser carteras castigadas, no puede ser carteras con unas alturas de mora altas. Entonces es posible que o hayan bloqueado el cupo vía mal comportamiento de cartera y no habría nada que hacer. Si el cupo Perfecto, está Juan. bloqueado por predicciones del banco, porque normalmente por estos días las empresas lo que hacen es que los bancos bloquean cupos como de manera preventiva. Entonces, pero también, mira, es que la mayoría de preguntas de estas son para la banca, no tanto para nosotros, porque yo te estoy respondiendo con sentido común y por la fuerte relación que tenemos con la banca, pero son preguntas para el banquero. Sí, pero lo has respondido muy bien porque la pregunta fue formulada por Sandra Ríos y nos comentó que se acabó por créditos anteriores. Juan Carlos, bueno, como ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, quisiera pedirte una última recomendación general para todos estos empresarios que están ávidos de obtener estas ayudas financieras. Bueno, lo primero es optimismo, ¿no? Es difícil pedir optimismo por esta época, pero es la mejor actitud con la que uno puede abordar cualquier situación en la vida. La segunda, que entiendan que el gobierno los está ayudando, que hay programas de crédito y de garantías en este caso que son reales, que ya se están desembolsando, que sí se demoraron una semana y media o 2 semanas, pero ya son una realidad. Que cuando vayan al banco sepan exactamente qué van a pedir, qué monto van a pedir, a qué plazo van a pedir, para qué lo necesitan, que vayan armaditos de su documentación financiera, la que tenían antes de que pasara todo esto, y sepan que este tema va a funcionar. Claramente, en el caso de la garantía del fondo, no todos podrán tener el crédito aprobado porque dependerá de cada caso particular de cada empresario, pero las garantías del fondo impulsan mucho, hacen mucho push en la aprobación del crédito. No sin querer decir que porque haya garantía del fondo el banco tenga que aprobar obligatoriamente la operación de crédito, no, pero le da mucha más confianza al banco de irrigar los recursos de crédito, Ana Milena. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Ya para finalizar, quiero hacerles una invitación muy especial. Los invito a escuchar nuestro más reciente podcast relacionado sobre cómo gestionar nuestras emociones en estos momentos y lleva por título ¿De qué te has contagiado? Está realizado por la empresa KBP Solution. Y también invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el martes 28 de abril a las 9 de la mañana también.
Los 3 secretos de los vendedores que van a sobrevivir esta pandemia. Muy importante porque tenemos que reactivar la economía y las ventas deben continuar. Entonces, finalmente, Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por este espacio. Y los invito a que diligencien la encuesta para terminar. Gracias, Juan Ana Carlos. Milena, Feliz a día. ti muchas gracias y felicitaciones por todo lo que hace por los empresarios. Gracias. A ustedes por ser nuestro aliado. Con Chao. mucho Feliz gusto. día para Feliz día todos. para todos.